Soy Federico Andajasi. Las historias que cuento en mis libros no llegan solas. Tengo que salir a buscarlas. Te invito a viajar en mi sidecar para que juntos recorramos esta aventura. Escribir no es fácil. Uno va construyendo rituales que permiten encontrar cierta constancia y sobre todo concentración. Hoy el pronóstico me jugó una mala pasada. Me asombra que con tantos avances técnicos y científicos aún no se pueda prever el clima con más precisión. Una lluvia imprevista, un viento inesperado, un sol inoportuno son factores que pueden frustrar hasta el más perfecto de los planes. ¿Se podrá controlarlos algún día? ¿Alguien lo habrá intentado ya? Inicié una búsqueda sin muchas expectativas y la web me devuelve imágenes, palabras sueltas y un nombre que se repite: Baigorri, el argentino que inventó una máquina para hacer llover. Yo puedo hacer llover, señor, con mis aparatos en cualquier zona seca del país, y para eso me someto a las pruebas. ¿Será cierto? Lo voy a investigar. Por lo poco que pude encontrar en internet, hubo un argentino que en la primera mitad del siglo XX diseñó una máquina que hacía llover. ¿Quién fue Juan Baigorri? ¿De qué se trataba este invento? ¿Realmente podía controlar el clima a su antojo? Esta historia es tan inverosímil como apasionante. Si el invento realmente hubiese funcionado, hoy estaríamos manejando el clima. Sin embargo, tampoco fue toda una fantasía. Los registros de la época parecen indicar que hay algo de verídico en el relato. En el libro Baigorri hacía llover, escrito por Diego Huberman, Baigorri cuenta cómo comenzó su aventura. Me llamó la atención el fenómeno y consideré que muy bien esas pequeñas lluvias podían ser originadas por la congestión electromagnética que la irradiación de mi aparato produjera en la atmósfera. Diego Huberman es periodista y se dedicó durante varios años a investigar la vida de Juan Baigorri, el hombre que perseguía el sueño de controlar la lluvia. Diego, ¿y cómo fue que llegaste a Baigorri? ¿Cómo fue tu vínculo con él? Fue parte de la misma magia de Baigorri. Esto empezó en un auto viajando por la avenida Corrientes, si mal no me acuerdo, charlando con Silvio Huberman, que además de ser mi tío, es también un gran buscador de historias. Y en un momento dado me dice: ¿vos sabés quién fue Baigorri? No, me dice, tenés que investigar a Baigorri. Dice, te va a encantar esa historia. ¿Y quién fue? Hacía llover. Baigorri hacía llover. Llegué a mi casa, me puse a buscar y bueno, no pude parar. No pude parar. Cuando me di cuenta, hacía un año que estaba investigando, quedé fascinado por varios motivos. Primero, por la propia historia y segundo, porque ocurrió en Buenos Aires. Y entonces, bueno, quienes tenemos cierta pasión porteña, cuando encontramos esa clase de cosas en la propia ciudad de uno, bueno, tiene valor doble. Y así empezó. Y Diego, ¿quién fue Baigorri? Unos podrían decir que era un pillo, que era un aventurero, que tuvo suerte, que encontró algo que ni él mismo pudo explicar. No es fácil definir quién fue Baigorri. ¿Pero él había estudiado algo? No estudió nada Baigorri. Baigorri no estudió nada, esa es otra... Pues se lo conocía como el ingeniero Baigorri. Se lo conocía como el ingeniero entrerriano Baigorri, pero no era ninguna de las dos cosas. Diego, ¿y Baigorri cómo llega a vincularse con la meteorología? A Baigorri en realidad la meteorología le interesaba poco. Empezó con la meteorología de manera absolutamente circunstancial. A él se le ocurre que su máquina hacía llover mientras trabajaba en el norte buscando agua. Con su máquina, que de lo que pudimos averiguar es que
hipotéticamente sería un medidor de potenciales electromagnéticos, y entonces él encontraba cursos de agua. Bueno, haciendo ese trabajo, a él se le ocurre que cada vez que conecta la máquina llueve. Y entonces dice, bueno, la máquina hace llover. Con eso vuelve a Buenos Aires y comienza su tarea de buscar hoy diríamos un sponsor, en otra época hubiera sido un mecenas, alguien que financie el proyecto. Pero la meteorología nunca le interesó, ¿no? Para nada. Ahora bien, la pregunta es, ¿Baigorri hacía llover? Es la pregunta total. Yo no sé si Baigorri hacía llover. Lo que sí sé es que cuando él conectaba la máquina llovía. ¿Pero quedaron testimonios de estos? Bueno, claro. Él justamente se proyecta y se convierte en una estrella mediática incluso de esa época, de la década del 40, a partir de que es convocado y hace llover, y particularmente de su anécdota máxima, que es cuando a finales de 1938 el director de meteorología de esa época, el ingeniero Galmarini, ya un poco fatigado, ¿no?, de las apariciones sistemáticas de Baigorri, dice, bueno, terminemos con esta milonga de Baigorri y el invento de la máquina, basta. Entonces Baigorri reacciona y le manda una esquela de puño y letra que está todavía, y yo tengo incluso una copia de la esquela esa, donde dice como respuesta a la impugnación de mi procedimiento, una cosa así, le regalo a Buenos Aires una lluvia para el 1 de enero que está por venir, ¿no? Y se la manda con un paraguas. Un provocador. Ella venía de haber hecho llover en el norte, había conseguido el mecenazgo de la empresa inglesa de ferrocarriles, que le puso un auditor, incluso un tipo muy interesante, que se llamó Hugo Miatelo, hijo, y entonces Miatelo, que tenía contactos con los medios de esa época, filtra la historia, y entonces el diario Crítica particularmente y la radio El Mundo de ese momento toman la historia, empiezan a seguirlo. Llegamos a casi la fecha, los amigos de Avenida de Mayo le interceden y le piden a Baigorri que el 1 no, para no arruinar los festejos, que sea el 2, por favor. Baigorri dice, bueno, por ustedes lo voy a hacer. Y bueno, comienza la cuenta regresiva, ¿no? 28, 29, 30, 31, 1, el cielo se encapota, viene la madrugada y amanece y llueve. Y hay registro de todo esto. Y hay registro de todo eso, y la tapa del diario Crítica, que también la pude conseguir, la tengo, con título Catástrofe, diciendo, como lo pronosticó Baigorri, hoy llovió. Y la foto de Baigorri con cara de prócer al lado de su máquina, una cosa así entre soberbia y jactanciosa, como diciendo, no entiendo cómo no creían en esto, y esto, escúchame, la máquina hace llover, ¿no? Genial. Diego, al margen de todos estos datos pintorescos, parecería ser que nadie le da mucho crédito. ¿Alguien le dio crédito, le creyó a Baigorri? Bueno, es interesante porque los primeros y los que más creen en él fueron los directores de la empresa de ferrocarriles, que en ese momento era inglesa. Baigorri vuelve del norte de su primera experiencia y va a ver al director. Pide una entrevista con el director de la empresa de ferrocarriles, el tal McRae, que lo recibe. Y Baigorri le dice, mire, yo tengo una máquina que hace llover. Ellos administraban todo el recorrido de lo que es el ferrocarril Belgrano hasta el norte. Tenían armado algo muy, muy grande a lo largo de toda la vía del tren, vinculado con la producción agropecuaria, y tenían en Santiago del Estero que hacía un año que no llovía. Y entonces McRae le dice, así que usted tiene una máquina de hacer llover. Bueno, yo tengo un lugar donde no llueve. Lo vamos a mandar con un auditor. Bueno, fue, y bueno, hizo llover. Hizo llover. Claro, hizo llover. Entonces, Miatelo, hijo, manda comunicaciones diciendo, ¿no?, explicando que de alguna manera no puede explicar lo que está pasando. No sé lo que está pasando, pero llueve. Vuelve a Buenos Aires, los mismos empresarios ferrocarrileros lo mandan a la laguna de Pecuén, donde también la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde también hacía un rato largo que no llovía. Baigorri hace llover, se desborda la laguna y bueno, y comienza toda una gira de recorridos por lugares donde era convocado para hacer llover, y con un índice de acierto altísimo. Y cuando no llovía, él lo explicaba diciendo que tenía que hacer un ajuste en la máquina, que la potencia tenía que ser regulada, ¿no? Alguna clase de vuelta le encontraba, pero más tarde o más temprano terminaba lloviendo. ¿Cómo era en ese momento, digamos, la visión popular sobre Baigorri? Bueno, es
Es muy interesante, si querés, sociológicamente, porque es un momento y una circunstancia en la que él tranquilamente pudo haber sido puesto del lado de los chantas o del el hablador. Hubo otras experiencias de señores que decían hacer llover con otros métodos, en Estados Unidos mismo, o sea, en países que traían cierto prestigio cultural precedente, y sin embargo no. Baigorri se convierte en un héroe popular. Me decías que Baigorri se presentaba como ingeniero argentino. ¿Quién era? ¿De dónde salió? Era uruguayo. Y era una persona que venía de una familia muy humilde. El padre de él hacía alpargatas, era gente de un pueblo del interior de Uruguay. Y en algún momento de su vida, él vino a la Argentina, como tantas otras personas de países vecinos, y quedó construido una suerte de relato canónico sobre Baigorri, que repetía, ¿no? Permanentemente el ingeniero, que en algún momento dado alguien le puso el título, probablemente el diario Crítica lo haya hecho como para poder construir esa figura, porque bueno, el personaje del hombre que tiene una máquina de hacer llover necesitaba una historia. Bueno, y alguien le escribió la historia. ¿Y él armó una familia acá? Él armó una familia, en realidad armó más de una familia. El tema es que las armó al mismo tiempo. Bien. Claro, pero no se conocieron. Él vivió casado con la que fue su esposa toda su vida, con quien tuvo un hijo, ahí en el barrio de Villaluro, en la esquina de Araujo Ramón Falcón, que ahora hay un edificio, y tuvo de manera bastante paralela otra historia con otra mujer en la ciudad de Luján, donde se casó, pero al no estar informatizado el registro civil, no hubo ningún problema, con quien tuvo 3 hijos. O sea que Baigorri era bígamo. Sí, Baigorri era bígamo y bueno, los hijos no se conocieron nunca hasta el fallecimiento de él. Cuando Baigorri fallece, que esto tuvo lugar el Día de la Meteorología, el 23 de marzo, como no puede ser de otra manera. Él muere el Día de la Meteorología. Y llovió. Claro, como corresponde. Y es mi cumpleaños. Bueno, el hijo va a iniciar el trámite de la sucesión y se encuentra que el trámite ya estaba iniciado. Y entonces, gran sorpresa, ¿iniciado por quién? Y en el juzgado le dice, por los hijos. Y ahí se entera que en realidad tenía 3 medios hermanos, 2 medias hermanas y un medio hermano que hoy en la actualidad ya fallecieron todos. Y vos, que seguiste todos los pasos de Baigorri, ¿qué pensás de él? ¿Qué pensás de su máquina? ¿Qué explicación tenés? Yo creo que de repente él quizás encontró algún método predictivo y lo explicaba o lo vendían o lo presentaba en esta forma de máquina de hacer llover. Y estoy siendo muy benévolo, ¿no? Estoy siendo muy benévolo porque le tengo un gran cariño. Me encariñé muchísimo con él y con su historia. Me parece una historia muy, muy querible, pero no resiste el más mínimo análisis científico. Y la gran pregunta, ¿qué pasó con la máquina? La gran pregunta que se hacen todos los que terminan abrevando en las fuentes de la historia de esta. Hubo 2 máquinas, las máquinas están perdidas. La otra teoría es que la tenga alguien. Y ese alguien puede saber que la máquina, que esa caja es la máquina de hacer llover de Baigorri, puede no saberlo. Pero puede estar usándola incluso. Bueno, esa es una de mis teorías, ¿no? Tranquilamente puede estar usándola y nosotros no lo sabemos. Sí. La historia de Baigorri suma cada vez más aristas, todas ellas intrigantes. ¿Dónde estarán esas máquinas? ¿Podré encontrarlas? Tal vez alguno de sus familiares pueda ayudarme. Hola, sí, soy Federico Andajasi. Sí, mire, estoy haciendo una investigación sobre Baigorri Velar. Ok. Bueno, discúlpeme, gracias. Hola, sí, mi nombre es Federico Andajasi. Nada que ver. Hola, sí. Sí, bueno, muy amable, perdón. Número solicitado no corresponde. Sí, estoy haciendo una investigación sobre Baigorri Velar. Usted es el sobrino. Mucho gusto. Sí, mire, yo lo que quería es hacer una investigación. Hola. Después de varios intentos logré dar con algunos familiares, pero no quieren hablar.
¿Por qué será? ¿Escapan del recuerdo o de la exposición? Sigo sumando incógnitas a la historia de Baigorri, el hombre que prometía la lluvia. Tengo que dar la vuelta y comenzar de nuevo. Diego Uberman me recomendó investigar en la prensa de la época, especialmente en el mítico diario Crítica, el matutino sensacionalista más importante de la Argentina de entreguerras. Para este diario, que buscaba siempre el impacto, la historia de Baigorri era un caso imposible de pasar por alto. Ramiro, ¿cómo te va? Federico, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Ramiro, estoy buscando información sobre Baigorri, el ingeniero Baigorri. Esto es noviembre de 1938. Sí, tengo algo. Dame un segundo que ya te lo busco. Acomódate el micrófono. Dale. Gracias. Los titulares de aquellos años hablan de la presidencia de Ortiz, la persecución de los judíos en Alemania, historias policiales, suicidios. Y finalmente, sobre un ingeniero que se decía capaz de hacer llover. Ante las preguntas del cronista de Crítica, Juan Pedro Baigorri dijo: estaba trabajando en busca de ciertas combinaciones de metales que me hacían falta, y sin darme cuenta, la antena comenzó a funcionar y todo el laboratorio se inundó de una luz blanca que estuvo a punto de enceguecerme. Entonces vi a lo lejos un resplandor extraordinario y algo como una espada de fuego que descendió de los cielos y se perdió en el seno profundo de la noche. ¿Será posible que exista algo de verdad en las palabras de Baigorri? ¿Sería un mentiroso profesional o un genio perdido en el tiempo? Me intriga conocer más en detalle cómo nació el interés de los dueños de los ferrocarriles por el invento de Baigorri. Voy a encontrarme con Carlos Funes, es vocero de Trenes Argentinos Cargas, y espero que él pueda contarme qué sucedió cuando Baigorri presentó su invento. ¿Quién creyó en él? ¿Habrá pruebas de sus logros? ¿O solo son recuerdos de lo que nunca existió? Carlos, ¿vos escuchaste hablar del ingeniero Baigorri? No, la verdad que no. Bueno, yo te cuento. El ingeniero Baigorri parece que inventó una máquina que, según dicen algunos, hacía llover. Y hasta donde pude averiguar en la web, él viajó a Santiago del Estero con el ingeniero Miatelo, que era un ingeniero de acá de ferrocarriles, en el año 1938, con el propósito de hacer llover después de una larga sequía. Me encantaría saber si acá quedó algún registro de ese viaje. Fede, ¿en qué año decís? 1938. No, eso todavía era de los ingleses, 1938, antes de la estatización de Perón, que fue en la década del 40. La verdad no quedaron registros. Después de eso se fue al Estado volvió a mano de privado, imagínate, muchas gestiones, registros, documentos, nada, imposible. O sea que lo ves imposible. No, imposible. Confirmar esto, de nuestro lado, imposible. Bueno, yo te agradezco de todos modos, voy a ver por dónde sigo. Suerte, éxitos. Gracias, Carlos. Se me ha cerrado una puerta. Ya no hay registros, ni tampoco están aquellos empleados que pueden reconstruir la historia de Juan Baigorri. Me queda otro camino por explorar, el de los científicos. ¿Qué pensarán de Baigorri y su invento? ¿Y qué habrá sido de aquella máquina mágica de la cual se jactaba de hacer llover? Voy a averiguarlo. En la década del 30, un supuesto ingeniero dijo que podía hacer llover. Se llamaba Juan Baigorri. Hay quienes lo catalogan de poco serio y farsante. Para otros, es un pionero hacedor de tormentas. ¿Quién era este hombre? ¿Realmente hacía llover? ¿En qué consistía su invento? ¿Dónde quedó la máquina de los milagros? Voy a intentar hablar con una meteoróloga para que me explique si realmente es posible provocar una lluvia. Nadia, soy Federico Andajasi. Estoy haciendo una investigación que tiene que ver con el clima. ¿Nos podríamos encontrar? Sí, por supuesto.
Nadia Cincenco es una de las meteorólogas más respetadas del país. ¿Conocerá la historia de Baigorri? ¿Habrá visto su máquina? ¿Qué pensarán desde la ciencia de este creador de tormentas? Nadia, te hago una pregunta que parece fácil, pero no debe serlo tanto. ¿Por qué llueve? No es fácil, que la gente estudia como 6 años para contestarlo. Bueno, mira, cuando la atmósfera está compuesta por diferentes gases, entre ellos vapor de agua. Cuando por algún movimiento del aire, justamente de la atmósfera, que se va desplazando el viento, ¿sí? Aire en el movimiento, el aire asciende, a medida que asciende se enfría. ¿Y qué pasa con ese vapor de agua, ese gas? Y se va enfriando, va formando gotitas, se condensa y sigue ascendiendo, la gotita crece, pero además adentro de la nube, esas gotitas chocan entre ellas, se chocan. ¿Y qué hacen? Se suman, crecen. Finalmente es la gravedad. Cuando tiene suficiente tamaño y peso como para que la fuerza de la gravedad la atraiga, bueno, empieza a caer y bueno, llega al suelo, llega a la tierra y moja y riega y es fantástico que llueva, ¿viste? ¿Y cómo se pronostica? Es muy difícil hacer un pronóstico. Cada partícula de la atmósfera, a medida que se va desplazando, sufre 2 modificaciones. Por la propia evolución de la partícula y por el desplazamiento. Temperatura, humedad, viento, nubosidad, tipo de nubosidad, la velocidad de desplazamiento, de modificación. Todos estos datos se mandan codificados, todos numeritos, a la Casa Central del Servicio Meteorológico Nacional. Unas fórmulas complicadísimas hacen este cálculo de cómo va a ir evolucionando a través del tiempo. No es solo si me mojo o no me mojo en la ciudad, va mucho más allá de eso. Para la agricultura, para la construcción, para planificar actividades en el campo. Es mucho más difícil de lo que uno puede suponer, de modo que están disculpados por las veces que se equivocan. En todo el mundo esto es absurdo. Solo es pronóstico en todo el mundo. Mira, es tan difícil como un diagnóstico de un médico clínico. Nadia, ¿cómo era la relación de Baigorri con el servicio meteorológico? El ingeniero Galmarini, un caballero conocido y se habla todavía de él, un señorazo, dirigía el Servicio Meteorológico Nacional. Y este señor Baigorri, ¿sí? Hacía sus experimentos, sus trabajos, sus intentos de controlar las precipitaciones en Mendoza por el daño terrible que causaron y causan las caídas de granizo allí. Y trabajaba con una máquina aparentemente y parece que no era tan buena. No se ponían de acuerdo, por supuesto, porque uno era de formación científica y el otro de experiencia, de observación. Porque hay quienes dicen que quizá Baigorri fue un buen pronosticador. Tal vez su famosa máquina, no sé si hacía llover exactamente, pero le servía de alguna forma para pronosticar el tiempo. ¿Eso te parece posible? Lo que me parece posible es que este señor haya sido un muy buen observador de la evolución del tiempo y por lo tanto, conociendo características por experiencia, haya predicho esto y que le ha ayudado el factor suerte, nada más. ¿Y vos qué pensás de Baigorri? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hacía llover? ¿No hacía llover? Era un señor muy trabajador, muy constante, con mucho esfuerzo y que dio comienzo a algo que después, bueno, se está realizando. Con otros métodos, obviamente, la tecnología, las investigaciones. Espera. ¿Vos me querés decir que es posible hacer llover? Y sí, el tiempo se manipula. ¿Y cómo se hace para que llueva? Eso es difícil. Mira, se llama sembrar la nube. Se introduce dentro de una nube donde hay humedad y gotitas, yoduro de cloro o hielo seco. Como que se habla así, se bombardea, se siembra la nube con estos productos. Se hace con aviones o otros, no sé, una especie de cañones que se dispara sobre la nube. Misiles. Pero la nube tiene que existir y tiene que tener, para que sea realmente efectivo el tratamiento, gotitas de agua a una temperatura menor de 0 grados, con lo que las condiciones son difíciles. Y de hecho se hace mismo en Mendoza. Hubo años que han obtenido un rendimiento de hasta 25% menos de granizo de lo que hubiera ocurrido sin ese tratamiento. La contra que tiene es que es caro.
es caro por los materiales y por el método con el que se trabaja. También se hizo en Jujuy. Hay antecedentes en Jujuy, estoy hablando de nuestro país. Ni hablar en China, ¿eh? Se usa mucho en Estados Unidos también. Pero trae conflictos. ¿Ah, sí? Trae conflictos, claro, porque si vos utilizás una nube para disipar o para hacer llover lo que necesites o modificar el tipo de precipitación, estás afectando al pueblo vecino. El pueblo vecino te discute, te pide la nube que vos desarmaste, disipaste o que se las mandaste, ¿viste? O sea que podemos decir que Baigorri no sabemos si hacía llover, pero sí anticipó la posibilidad de que eso podía suceder. Mira, fue un adelantado, con los instrumentos, las herramientas que tenía y conocimientos. Hay que recalcar las investigaciones científicas, ¿no? Los conocimientos de la época. Ahora se usan. De a poco voy construyendo el perfil de este hombre. Los archivos de la época demuestran que Baigorri era un hombre reconocido y famoso. Tal vez es un mito, pero se cuenta que la gente iba hasta su casa cantando: que llueva, Baigorri está en la cueva. Enciende el aparato y llueve a cada rato. Nos encontramos con el ingeniero Baigorri, que está ahora en Buenos Aires, y su ayudante. Ingeniero, buen día. Buenos días, Roger. Ingeniero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está en Buenos Aires? ¿No puede hacer llover en Córdoba? No se trata de eso. Hemos sufrido un pequeño inconveniente en los aparatos, se nos ha quemado algo en un retroceso de un rayo de la antena y nos ha quemado algo en los dispositivos del aparato. Pero terminado, corregido los desperfectos que me ha ocasionado el retroceso de ese rayo, voy a empezar por provocar una lluvia en Buenos Aires. O sea, va a hacer llover desde Buenos Aires a Córdoba, que hoy a la mañana vi una versión por la cual se decía de que usted había fracasado totalmente en Córdoba. No hay tal fracaso, hay un accidente que le puede ocurrir a cualquiera porque nadie somos infalibles. Son máquinas, son aparatos que trabajan con reactivos, son aparatos que trabajan con uranio, con átomo de uranio. ¿Habrá logrado hacer llover desde Buenos Aires hasta Córdoba? ¿Puede ser que los inventos vayan más allá de lo que la ciencia considera probable? Nadia me pasó el dato de Eduardo Fernández, un investigador que realizó un relevamiento de los inventores argentinos. Eduardo, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, yo soy inventor profesional, me dedico a inventar, invento pedidos para empresas, desarrollo mis inventos y además me interesa mucho la historia de invención argentina. Yo he investigado 200 años de inventos argentinos, historias muy desconocidas y sorprendentes. ¿Cuándo se puede considerar que una persona es inventora y no, digamos, un charlatán? Bueno, en principio la condición de inventor es una condición humana, común a todo ser humano. Ahora, hay algunos que la desarrollan en forma profesional y otros en forma amateur. El 99% son inventores amateurs que tienen ideas y hay un grupo muy reducido que lleva eso a la acción. Eduardo, ¿podemos considerarlo a Baigorri un inventor? Bueno, desde el punto de vista técnico legal no, porque él no tenía una patente, no quería patentar, no mostraba su invento, no había planos, no tenía la menor idea o intención de fabricarlo, con lo cual es un inventor en cierre, ¿no? Un inventor en grado de tentativa. Baigorri califica como un inventor amateur y en el subgrupo de mitómano fabulador, ¿no? Porque él hacía de eso toda una historia que era incomprobable. No creo que tuviera mala intención, simplemente buscaba reconocimiento, un mito popular, ¿no? Algo por el estilo. ¿Qué tenía dentro esa máquina? Bueno, yo por lo que pude realizar de las fotos de época, era muy impreciso, se parecía mucho a un aparato de radio, hablaba válvulas, una lamparita eléctrica, bobina, resistencias, cables, o sea, indicios de la nada absoluta, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Ahora, a pesar de todo, llovía. Y en los momentos que Baigorri decía que iba a llover, llovía. Por ejemplo, en Santiago del Estero, que la gente dijo que vio llover. ¿Cómo lo explicamos eso? Bueno, es cierto, habrá visto llover. El problema es cómo asocias la causa con la consecuencia. Que haya una relación no implica causalidad. Es posible que su máquina fuera algo incipiente de lo que fue el radar. Que es posible que emitiera un tipo de onda de radio
que rebotara en un frente de tormenta, que él detectara una anomalía en eso y que puede decir que va a llover. No que hacía llover, ¿no? Hay una distancia muy grande. Que Baigorri desplegara sus aparatos y enchufara sus antenas y después lloviera implica que hay una coincidencia, no una relación causal. No hay una forma de comprobarlo. Podemos decir que era un tipo con suerte. Sí, estaba en el momento adecuado. Ahora, sin embargo, también cuenta la leyenda que un día, a pedido de un grupo de gente, retrasó una lluvia por un par de días. Sí, no hay forma de comprobar eso, ¿no? Eso me hace acordar al viejo relato que explicaba por qué los indios norteamericanos tenían éxito con la danza de la lluvia. Y no era que llovía porque danzaban, sino que danzaban hasta que llovía. Sí, podemos decir que Baigorri era una suerte de chamán de nuestros tiempos. Sí, una especie de santón popular, tecno-popular, que le atribuye a su máquina cosas sorprendentes. Y la gente, como todos sabemos, entre la verdad y la esperanza, siempre elige la esperanza, ¿no? Eduardo, ¿y por qué dirías que la gente le creía a Baigorri? En principio es difícil decirlo, es más un tema de un psicólogo o un sociólogo. Yo creo que porque tenía la necesidad de creer en algo fantástico, superador, la utopía de la tecnología, una máquina misteriosa hecha por un señor que decía que el beneficio para Argentina, decía, yo soy argentino, esto es un invento argentino, lo quiero para Argentina, y eso vende, es como que alimenta la necesidad popular de un héroe, ¿no? El héroe urbano. Eduardo, hay una foto de un diario de la época donde se lo ve a Baigorri con un ayudante, una suerte de Igor, ¿viste? ¿Hace años que acompaña al ingeniero Baigorri? Más de 20 años, señor. ¿Usted lo vio hacer llover algún día? Sí, señor. Yo conjuntamente con el ingeniero hicimos llover, mandado por el gobierno de ese entonces, en el año 51-52, en Caucete, en Tante, en Puesto Agüero. ¿Qué cantidad de milímetros? En Tante hicimos llover 82 milímetros. La última. Claro, en la Pampa, 2.160 milímetros después de 2 días de trabajo. ¿Quién era ese ayudante? Alguien que lo secundaba, no se ha conservado el nombre, alguien mayor que Baigorri, de anteojos oscuros, misterioso. Estaba siempre diciendo que era su ayudante. Hay poca información. Lo que sí lo ayudó mucho fue el hijo, ¿no? Se llama William, y de muy chico hasta los 16 años acompañó sus experimentos en su casa. Pero no hay datos sobre ese misterioso ayudante. ¿Y al hijo lo conociste? Sí, tuve la suerte, en el 89 tuve una entrevista con él, era un coronel retirado, como su abuelo, y él tenía un criadero de pollos en Rojas, provincia de Buenos Aires, y él me contó, sin muchos detalles, que había terminado la máquina Baigorri en ese criadero de pollos, arrumbada y destruido por las condiciones ambientales, ¿no? Ese fue el destino final de la máquina de Baigorri. Eduardo, ¿y cómo fue el ocaso de Baigorri? ¿Cómo fue que entró en el olvido y ya nunca más se supo? Bueno, hacia principios de la década de 50 se recluyó, estaba bastante ofendido, dolido por las críticas recurrentes de los científicos, del servicio meteorológico, ofrecía menos entrevistas y se recluyó, quedó viudo y con sus recuerdos. La última aparición en público fue en el 65, en un programa de Mancera, Sargos Circulares, donde él contaba, ya muy viejito, rondando los 80 años, sus historias, sus investigaciones, y a los pocos días, según lo que él pronosticaba, llovió. Era un hombre con suerte. Pronosticó la lluvia Sí, y llovió. Así es. Bueno, Eduardo, mil gracias por esta conversación y por recordar a Baigorri, un gran personaje. Y yo diría que nos vayamos yendo porque está por llover. Sí, es un día baigorriano. Juan Baigorri inventó la máquina de hacer llover. Su enfrentamiento con el director del servicio meteorológico lo volvió muy popular en la década del 30. Prometió una lluvia en Buenos Aires y cumplió. Sin embargo, hoy lo recuerdan como un farsante. ¿Dónde encontraré los recuerdos de un hombre que durante más de 30 años fue una reconocida figura pública? En la década del 30, un hombre se subió al sueño de la Argentina potencia y se proclamó como el inventor de una máquina que hacía llover. Se llamaba Juan Baigorri y hoy muy pocos lo recuerdan. Apenas se sabe de su invento y de las lluvias que aseguraba provocar, revolucionando el ritmo de la por entonces aún tranquila Buenos Aires. Son varias las teorías sobre el destino de la máquina que hacía llover.
Diego Uberman asegura que hubo 2 máquinas y ambas están perdidas. El inventor Eduardo Fernández cuenta que la misma fue abandonada en un campo de la familia de Baigorri. Otras versiones, sin embargo, sostienen que una de las máquinas podría estar en poder del ejército. El mayor Tollos es uno de los responsables del Museo Histórico del Ejército. Solicité una entrevista y él se mostró dispuesto a conversar conmigo. El ejército tenía, respecto del invento de Baigorri, la misma opinión que tenía el común de la gente, como que no era una cosa seria. Por otra parte, no se le veía una aplicación militar en ese momento, y se lo veía como algo dudoso, como algo que no era absolutamente científico. Sergio, ¿hubo algún contacto del ejército con Baigorri? No hay constancias fehacientes de eso, pero debe haber habido algún interés o alguna curiosidad por Baigorri. El que sí se interesó fue el general e ingeniero militar Enrique Mosconi, que por entonces estaba diseñando lo que después sería yacimientos petrolíferos fiscales. Ahora, respecto de la máquina de llover, hay que recordar que también en esas épocas se estaba experimentando con la aviación de ejército. Los aviadores deben haber visto, para todo lo que es meteorología, importantísimo para ellos, alguna posibilidad. ¿Servirá realmente esto? Pero el hecho es que no ha quedado registrado ningún en forma fehaciente, ningún interés en, a ver, tráiganos la máquina, muéstrenos, explíquenos, haga llover. Esa máquina, la famosa máquina de Baigorri, ¿puede ser que estuviera acá en alguna instalación del ejército? No. Es más, Baigorri jamás quiso ni venderla, tuvo ofrecimientos importantes por parte de investigadores norteamericanos fundamentalmente para venderla. Él decía, no, esto está fabricado en el país y va a quedar en el país. Pero la máquina nunca la hemos visto. En el ejército no está. En el ejército no ha quedado. No hemos encontrado tampoco rastros de que esa máquina haya estado alguna vez funcionando para el ejército o que haya pertenecido al ejército, no. La máquina de hacer llover se volvió un verdadero enigma. ¿Estará guardada? ¿La habrá vendido? Quizá quedó abandonada en su viejo barrio. Como me dijo el periodista Diego Uberman, Baigorri tuvo su casa en Villaluro, un barrio alejado del centro porteño, una zona de avenidas anchas, casas bajas y hogares obreros. Aquí funcionó su laboratorio. A estos cielos viajaron las ondas electromagnéticas que buscaban crear nubes de lluvia. Estoy por reunirme con algunos vecinos del barrio. Dicen que el recuerdo de Baigorri sigue vivo. Ellos lo conservan de boca en boca. Cuéntenme, ¿conocieron a Baigorri directa o indirectamente? Bueno, yo personalmente no lo conocí, dado que la vida de este hombre se desarrolló hasta el año 1972. Es decir, que es su tarea, todo su desarrollo de la técnica que él utilizó fue años anteriores, es decir, de la década del 30 al 59, por ahí, en esa zona. Pero era muy conocido para toda la gente del barrio y excedía ya los límites de Villaluro. Yo tampoco lo conocí al ingeniero Baigorri, si bien era muy conocido en el barrio, pero sí conocí al ayudante, Milei. Este hombre me cuenta, me dice, mira, para que tengas una idea cómo es la máquina, es como una máquina de hielo. Ustedes, no sé si se acordarán, las máquinas de hielo eran una tipo lavarropa donde se ponía el hielo y arriba las botellas. Bueno, él me hizo esa descripción de lo que era la máquina que nadie dice haber visto, aunque
La máquina existía, de hecho. Yo desde el año 90 edito la revista de Villaluro, se llama Mirando al Oeste, y antes de editarla estuve investigando el barrio, más allá que tenía, era nativo de acá. Y me pedían 2 historias que había que publicar, yo sí. Bueno, una era la historia de Baigorria, le decían Baigorria, no Baigorria. Para el sentir popular era Baigorria. La gente del barrio siempre lo miraba y él era como... Era una estrella, pero no quería hacerlo. Pero era bastante ermitaño. Andaba siempre con un perro, con un Fox Terrier. Y bueno, le gustaba más hablar de su perro que de la máquina. De hecho, la gente quería conocer la máquina y él no la mostraba. De hecho, nunca confesó, hasta el año 59, a la revista Gente, le hace un comentario que es la primera vez que dice cómo podía llegar a funcionar esa máquina. En el año 69, el ingeniero Baigorri, ¿no? A los 75 años, cuenta a la revista Gente cómo era que funcionaba la máquina. Y él textual dice, aquí, en este cajón, tengo una serie de sustancias químicas, minerales, dice, ¿no? Y en este otro tengo uranio, dice, ¿no? Wow. Yo conecto el producto de estos elementos a las antenas, lo que provoca un bombardeo de rayos en la atmósfera que se desequilibra y entonces vienen los vientos y luego la lluvia. Si me permitís hacer una acotación. En el año 59, en la ciudad de Buenos Aires hizo 43 grados de calor. Y los pibes del barrio, conociendo la historia de Baigorri, fueron a golpearle a la casa, a decirle que por favor haga llover porque se morían de calor. Y tenía, eso lo cuenta gente del barrio, y tenía como 20, 30 pibes en la casa gritando, Baigorri, Baigorri, haga llover, haga llover. Dicen que esa noche llovió, increíblemente llovió. Entonces el mito se instaló ya definitivamente. Digo mito porque nadie vio la máquina. Claro. Sin embargo, Baigorri fracasó en 2 provincias. Y la biografía de él no cuenta, pero yo averigüé. La primera convocatoria que tiene a la ciudad de Mendoza, a la provincia de Mendoza, era porque había una gran sequía y entonces la vendimia ese año iba a ser un desastre. Entonces, un emisario del gobierno de ese entonces de Mendoza convoca al ingeniero Baigorri, pero él dice que no, que primero tiene que hacer llover en Santiago del Estero. No va a la provincia de Mendoza y en Santiago del Estero va, pero aparentemente fracasa. También vuelvo que se la quisieron comprar la máquina Baigorri, del extranjero incluso, y él no la quiso vender nunca. O sea, que hay un gran misterio con la máquina, claro, porque él no la quería mostrar, claro, no la registró porque no la quería mostrar, claro, y también si la vendía iba a quedar en... Bueno, perdóname, pero de hecho cuando se vende la casa, que se tira abajo y se hace un edificio en Araujo, estamos acá a 5 cuadras nada más, es Araujo y Ramón Falcón, lo primero que pensamos todos, incluso eran los vecinos, ¿qué pasó con la máquina? Si había algo, porque siempre... Cuando yo indagando a la gente, los vecinos cercanos y demás, si quedaba algo, siempre se pensaba que sí, que quedaba el resto de la máquina ahí en el altillo, porque él trabajaba en un altillo, ahí en un chalecito. Perdón, Marcelo, yo tengo una versión, no comprobable, por supuesto. Son versiones de barrio, son voces que se corren. Yo la última versión que tuve era que se la habían llevado los alemanes. Claro, se hizo. Bueno, yo escuché que la había comprado la NASA. Claro. Y no sé qué relación hay actualmente entre Baigorri y las bombas que dicen que tiran los chinos para hacer llover. Claro, exacto. Y bueno, de hecho, nosotros estábamos en una radio barrial y hacíamos un ciclo de mitos y leyendas del oeste porteño y uno de ellos era, obviamente, Baigorri, que ya no sabemos si es un personaje de alguna novela de Andajasi o existió realmente. Muchachos, ¿ustedes conocen algún vecino que haya entrado al laboratorio, que haya visto qué había ahí adentro? No. No. Yo, la versión que tengo es que Juan Jiménez entró, pero dijo que él no le dejó ver la máquina, que vio algo oculto con una frazada, pero que no la vio. El tema también de si lo vimos o no lo vimos, o conocimos a alguien de que haya visto la máquina.
Seguramente fueron los chicos, lo digo con seguridad sin que me lo haya dicho alguien, porque él trasladaba la máquina y la trasladaba en horarios nocturnos. Sí, pero siempre atardeceres era. Y los chicos eran sus grandes fanáticos, digamos, los grandes, él era el mago de la lluvia o el hombre del paraguas. El hombre del paraguas se lo pusieron los pibes del barrio. Baigorri Bailar a la tarde salía con un paraguas. Y los chicos le preguntaban, ¿por qué salía con paraguas si había un sol que rajaba la tierra? Porque esta noche voy a hacer llover, le decía a los chicos. Y los chicos creían realmente. Hablan de que era ermitaño, que era parco. ¿Qué otra cosa podría ser un tipo que le preguntaban todo el tiempo, mañana llueve, mañana llueve? No le quedaba otra. Tal cual. Bueno, muchachos, finalmente la pregunta es, ¿Baigorri hacía llover para ustedes? Sí, obvio, seguro. Estamos convencidos, por lo menos yo, no tengo duda. Obvio, seguirá. Muchas gracias. A vos. Como buen mito, Baigorri despierta adhesiones y rechazos. Gente que le cree y gente que no. La ambigüedad y el misterio son las únicas certezas sobre su figura. Desde que Baigorri dejó de usar su máquina, la lluvia ha perdido algo de encanto. Ha vuelto a ser apenas agua que cae del cielo.